gana tras las jugadas D4, caballo F6, C4 y E5. Es decir, el negro regala aparentemente un peón. Lo primero que vamos a ver es qué ocurre si el blanco no acepta el regalo. Es un regalo que tiene un poco de veneno, así que muchos jugadores, ante el reto de lo desconocido, prefieren no capturar el peón. Y si no capturan, podrían defenderlo simplemente con E3, que evidentemente es una jugada muy modesta. Las negras podrían simplemente comer, ahí podemos comer y jugar D5, jugar en el centro, dar un jaque en B4 pronto con el alfil, enrocar cuanto antes, tratar de aprovechar la columna abierta donde están ambos reyes, enrocando primero y trayendo una torre a molestar al rey enemigo a la casilla E8 pronto. Pero quizá la manera de rechazar el peón que suelen realizar muchos aficionados que no conocen este gambito es avanzar a D5. Y esto ya plantea algunos problemas a las blancas, porque las negras, con negras podemos desarrollar el alfil a C5 poniendo un ojo ya en la casilla F2. Esto es importante, esa casilla que es la casilla más débil al principio de la partida y nuestro alfil apunta para intentar crear algún truco táctico como vamos a ver. De hecho, en esta posición, si las blancas jugaran alfil G5, esta es una jugada con la que me he encontrado varias veces. Y aquí hay dos jugadas buenas para las negras, podemos elegir incluso qué hacer. Tenemos alfil por F2, jugar combinando, aprovechando que el alfil de G5 está indefenso, y después del rey por F2 viene caballo G4, con lo cual nos vamos a comer ese alfil indefenso, y tras rey E1, dama por G5, hemos recuperado la pieza sacrificada y además nos hemos llevado un peón. Y ahí no acaban nuestras ventajas, sino que además el rey de las blancas ha perdido la posibilidad de enrocar, con lo cual tenemos una posición extraordinaria. Os decía que hay dos maneras, también es muy vistosa la jugada caballo E4 directamente sacrificando la dama, porque aquí si nuestro rival cae en la trampa y captura la dama, se va a encontrar con un mate impresionante en la quinta jugada, alfil por F2 mate, como veis. Es cierto que probablemente el blanco tenga que defender con el alfil E3, y también aquí después de los cambios y el jaque en H4 llega a una posición muy mala porque tiene que cubrir con G3 del jaque y tras caballo por G3, caballo a F3 pulsando a la dama, dama H6, igual salva la torre, pero está claro que está llegando a una posición bastante triste. En este momento el blanco también ha perdido la posibilidad de enrocar, y enrocar corto por lo menos, y estamos creando problemas inmediatos en su posición. Vamos a ver ahora qué ocurre si el blanco acepta el reto, acepta ese peón que tiene cierto veneno, como vamos a ver, ya que vamos a jugar caballo G4. Caballo E4 es el gambito Fajarovich, caballo G4 se entra de lleno en el gambito Budapest. Con caballo G4 evidentemente tratamos de recuperar el peón entregado, pero también puede ser que surjan algunos trucos como vamos a ver en la casilla F2. Por ejemplo, si las blancas hacen dama de 4 y que entremos en una línea donde no nos queda más remedio que asumir la pérdida del peón, más que la pérdida el sacrificio, puesto que lo asumimos con gusto, ya que vamos a obtener después de D6, defendiendo el caballo con nuestro alfil y pasando a entregar el peón, una compensación muy grande por la ventaja de desarrollo que obtenemos principalmente. Por ejemplo, nos comen y caballo C6, ahora atacamos la dama. Atentos, aquí hay nuevos trucos. Si dama de 1, por ejemplo, tenemos alfil por D6 y a casi cualquier jugada, excepto si hace caballo C3 que defiende la dama o quita la dama de esa posición, a muchas jugadas del blanco puede venir el truco. Por ejemplo, vamos a poner caballo F3, caballo por F2. ¿Qué es lo que ocurre si nos retoman en F2? Pues podemos ganar la dama con alfil G3 y vemos que nuestra dama de D8 va a pasar a capturar la dama enemiga de D1, no hay manera de defenderla y por tanto obtenemos una gran ventaja de material. Por supuesto, a caballo C6 que decíamos no tiene la dama por qué volver a D1, lo que permitiría en algunos casos el truco que acabamos de ver, podría dar otro jaque, pero nosotros seguimos desarrollando piezas, obteniendo una ventaja de desarrollo enorme, la dama enemiga vagando de un lugar a otro y, por ejemplo, caballo F3, alfil por D6, tendríamos nuestras piezas menores fuera
el rival no solo no ha desarrollado sus piezas, sino que la dama va a seguir siendo atacada y por lo tanto vamos a seguir ganando tiempo. Por ejemplo, aquí podrían surgir además nuevos, si nos hacen H3, nuevas amenazas contra la dama y fijaros que la dama no acaba de encontrar su sitio en la partida. Bueno, pero vamos a ver las líneas principales. También en estas líneas principales el blanco defiende el peón de E5. Caballo F3 o alfil F4 son seguramente las dos opciones que más se juegan, que más practica el blanco, con la idea de quedar con su peón de más. Ha aceptado el reto y pasa a defenderlo. Vamos a ver primero qué ocurre, cómo podríamos jugar si las blancas juegan alfil F4. Aquí también hay trucos. Nosotros, lógicamente, vamos a tratar de recuperar el peón y para eso la jugada caballo C6 es totalmente lógica. Continuamos con nuestro desarrollo y tratamos de recuperar el peón. Ahora podría venir caballo F3. El blanco se empeña en defender el peón. Bueno, pues aquí queremos jugar dama E7 para tener una pieza más que ataque el peón de E5 y poder recuperarlo. Pero claro, dama E7 en este momento se interpone a la salida de nuestro alfil de F8. Ese es el motivo por el que primero vamos a dar el jaque en B4 con el alfil y solamente después vamos a sacar la dama por E7. Aquí hay dos líneas posibles del blanco. Una sería caballo C3, pero eso implica que en algún momento vamos a poder cambiar nuestro alfil por su caballo y dejarle la estructura de peones del flanco de dama muy deteriorada. Por ejemplo, vamos a ver cómo podría ser. Nosotros vamos a seguir jugando con dama E7. Y si el blanco se empeña en seguir defendiendo el peón, jugará dama de E5. Bueno, esta es una de esas líneas donde también podemos asumir el peón sacrificado, olvidarnos de recuperarlo y jugar F6 entrando en una posición donde vamos a quedar con peón de menos. Pero la buena noticia es que tras E por F6 vamos a hacer la jugada intermedia. No vamos a retomar todavía en F6, sino que vamos a jugar alfil por C3, dejando ya esa estructura deteriorada de peones en el flanco de dama. Una vez que hemos hecho el daño, retomamos con el caballo en F6. Claro, esta es la posición donde nos quedamos con peón de menos, pero estamos atacando la dama, por ejemplo, que se va a D3. Y tenemos una posición muy sana porque tenemos una estructura de peones perfecta y vamos a pasar a castigar esa estructura débil que compensa perfectamente la pérdida del peón. Y entre otras ideas tenemos la de atacar el peón de C4, que es una de las grandes debilidades en esta posición de las blancas. Ese peón de C4, no os olvidéis que puede ser atacado con nuestro alfil, llevándolo a E6, llevándolo a A6. Podemos traer el caballo de F6 a A5 para atacar. El caballo de F6, a mí me gusta muchas veces hacer la maniobra caballo E4 y acabar instalándolo en la casilla C5. Y bueno, obtenemos un juego muy bueno de piezas, una actividad bastante buena. La dama de la blanca sigue estando atacable y sin duda es una posición donde obtenemos compensación. Pero claro, estaréis pensando, al jaque, las blancas también pueden cubrirse con el caballo en D2. Aquí viene el truco del que os hablaba. Nosotros jugamos dama E7, como siempre, para tratar de recuperar el peón. Aquí, ¿qué va a ocurrir en esta posición si nos expulsan al alfil? Que es algo que mucha gente hace, pedirnos explicaciones a ese alfil. Bueno, pues aquí nos comemos el peón. Comemos el peón de E5. Y, por supuesto, si nos comen el alfil, aquí muchas veces podremos dar a los jugadores que no tengan demasiado nivel o que no conozcan este gambito, este mate maravilloso, el caballo en D3 dando jaque mate. Espero que os esté gustando esta figura de mate en caso de que no la conozcáis. Por supuesto que a caballo por E5 el blanco puede comer en E5 y nosotros pues retomamos en E5 ganando el peón. Nuevamente, si nos comen el alfil está el mismo mate. Y por supuesto las blancas siempre pueden jugar tranquilamente E3 para que su alfil defienda D3, bueno, nos han descubierto nuestras intenciones de dar mate, pero seguimos teniendo una posición muy buena, alfil por D2, dama por D2 y D6. El blanco tiene la pareja de alfiles, pero las negras tienen una estructura sumamente sana, una posición bastante sólida y es una opción muy recomendable para las negras si llegamos a esta posición. Bueno, pues vamos a ver la última de las líneas que vamos a estudiar en este vídeo. Se trata de otra jugada con la que las blancas defienden el peón de E5.
caballo F3 es una de las más frecuentes, de las más naturales por otra parte. Podríamos pensar que en este momento podemos transponer a la línea que hemos visto antes jugando caballo C6 y si las blancas juegan alfil F4, pues hemos llegado a la misma posición que si las blancas hubieran jugado primero alfil F4 y luego caballo F3. Ese pensamiento resulta lógico, pero el problema es que en esta posición me molesta un poco la jugada alfil G5. Alfil G5 nos ataca la dama, nos obliga a hacer alfil E7 y después de los cambios, alfil por E7, dama por E7, la presencia de la dama en E7 está algo expuesta, las blancas pueden jugar caballo C3 y ese caballo va a poder venir a D5 en algún momento a molestarnos a nuestra dama, amenazar también el punto C7, ocupar una casilla centralizada y ese es el motivo por el que después de caballo F3 vamos a ver otra línea alfil C5, que es mucho más directa en el ataque, puesto que de manera inmediata pone el ojo y la presión en el peón de F2. Es decir, estamos amenazando alfil por F2 y lógicamente el blanco tiene que hacer E3, no hay otra jugada lógica posible. Y tras esto ya sí que nos aseguramos recuperar el peón, porque la jugada caballo C6... Bueno, si el blanco se empeñara con dama de 5, haríamos nosotros dama de 7 y recuperábamos el peón. Pero lo más normal aquí es que ya el blanco, viendo que el peón de E5 se recupera, simplemente pase a completar el desarrollo. Alfil E2, por ejemplo, nosotros podemos comer ya directamente en E5 o podemos retrasar un poquito la captura enrocando, por ejemplo. Y si el blanco enroca, comer en E5. De hecho, se puede comer con los dos caballos. Y si no nos capturan a nosotros, si por ejemplo aquí el blanco hiciera caballo C3, podríamos comer en F3 y jugar caballo E5 para ganar la pareja de alfiles. Entonces el blanco tendría que retirarse y se llegaría a la misma posición exactamente que si cuando hemos comido en E5 nos comen y retomamos. Sería la misma posición exactamente. Es decir, de una u otra manera vamos a llegar a esta posición que tenemos en el tablero donde hemos recuperado el peón, tenemos un buen desarrollo de pieza y atención, porque en el momento en que la sexta fila queda libre, tenemos la posibilidad de pasar la torre y ese va a ser un plan, creo que os va a gustar mucho. Primero, me gusta, sobre todo si las blancas han jugado caballo C3 y pueden venir a hacer caballo A4 en algún momento, no jugar todavía A5, que forma parte de los planes. A5 es la jugada que queremos hacer, pero me molesta un poco que me hagan caballo A4, porque yo quiero mantener el alfil apuntando al enroque de las blancas y si hago alfil A7 ahora le estorbo a mi torre para el paso de la torre por la sexta fila que estamos comentando. Entonces me gusta en estas posiciones hacer torre E8 muy pronto, con idea de que si en algún momento el blanco hiciera caballo A4, el alfil en F8, aunque abandone esa diagonal donde yo quería que estuviera, pero por lo menos quedan todas las piezas coordinadas, no le estorba a mi otra torre, que ahora sí podría pasar por la sexta fila, torre E6 y torre H6, que normalmente será la idea. Bueno, pues entonces, como os digo, me gusta hacer torre E8 bastante pronto. El blanco suele hacer B3 y nosotros A5. Hay que decir, y esto me ocurre mucho, que juegan A3 amenazando B4 y perfectamente justificado A5 y por lo tanto, bueno, después de torre 8, si por ejemplo hacen B3, que es la jugada más normal, vamos a hacer A5, por ejemplo alfil B2 y vamos a pasar la torre por A6. Idea de las negras muy importante porque esto nos va a llevar a posiciones de ataque extraordinarias. Por ejemplo, ¿cómo podría funcionar nuestro ataque? Vamos a suponer que el blanco juega dama C2. Bueno, pues pasaríamos la torre rápidamente por la sexta fila. Torre H6 es la idea natural en este momento. Torre de A a D1 de las blancas. Pues bien, con dama H4 ya estamos incorporando la dama y torre. Si se llega a producir una posición como esta, no tiene nada mejor que jugar H3 y nuestra idea ahora es sacrificar en H3 y ganar la partida. ¿Cómo se consigue eso? Avanzando el peón de D. Incluso no un paso, incluso dos para que sea más drástica la jugada y ni siquiera pueda hacer dama E4 para venir a cambiar dama. Y si nos comen, el sacrificio en H3 es ganador. Después de G por H3 vendría dama por H3 y las blancas no pueden parar el mate. Si después de alfil por H3, bueno, busca F4 para hacer alguna salida, siempre podemos sacrificar ahora en G2
y entrar con mate, por ejemplo, rey por G2, dama H2.